Unión Radio Cultural presenta Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata. Divagancias es el programa en el cual usted tiene la oportunidad de variar su vida, de alimentar su vida. Porque la vida es variedad. Fíjate, si la vida fuese una sola cosa, o sea, su vida, si su vida fuese bajada, sería una vida distinta. Fuera una vida en bajada. Pero embajada es donde se representa a otro país cuando uno va a una embajada, o como el consulado también. Sí. O por ejemplo, cuando tú vas de aquí para Chile, tú te vas a embajada. Llegas más rápido porque te vas zumbado para abajo. Vamos a hacer un ejercicio, comenzando esta divagancia, de divagar lo más posible sin centrarnos en un solo tema. Hablando de temas, ¿de qué tema hablaríamos hoy? Ni idea. No, mentira. Las ideas son buenas. Platón hablaba del mundo de las ideas. Bueno, claro. Que existía todo en el mundo de las ideas. Y hablando de Platón, tú sabes que el otro día me sirvieron un Platón. Pero, Laureano, discúlpame, yo creía que ibas a hablar del mito de las cavernas, una cosa así. No, el mito de las cavernas es importantísimo. Comienza diciendo, imagínate una caverna subterránea. Eso de emblematizar las ideas con el mito de las cavernas es una cosa revolucionaria, con perdón de la palabra. De la palabra caverna. Sí, claro, porque caverna, parece una palabra italiana, sí. Caverna. ¡Ay, caverna! Y el averno es el infierno. Que es casi el mismo sitio. Porque es una caverna también, el infierno es una caverna. Por supuesto. ¿Tú crees en la existencia del infierno? Yo sí. Sí. ¿Y tú? Yo creo que el infierno no es un lugar donde uno se consume en el fuego. Yo creo que el infierno es la insatisfacción espiritual con la propia conciencia. Ya te pusiste filosófico. Bueno, pero estamos hablando de Platón. Pero bueno, pero estamos hablando de la caverna y del averno. Habernos dicho lo propio. Pero es que queremos hacer un programa para completar algunas de las ideas que dejamos inconclusas, como todas las que ocurren en este programa, donde está Laureano Márquez Pérez, sí, allí. Señor. Y Miguel Delgado aquí. Y entonces el asunto es que nosotros... Y Zapata allá. Allá, por supuesto, pero no Zapata. Y el asunto es que dejamos algunas ideas no aclaradas, inconclusas en el programa sobre la resistencia a las innovaciones. Y hablamos de algunos aspectos que quedaron inconclusos y otros que no los tomamos en consideración, tal como que no comprendimos muy bien lo que ocurrió con esta secuencia de personajes, pero perdóneme la cronología, uno que se llamaba Newton, uno que se llamaba Maxwell y uno que se llamaba Albert Einstein. Claro, y para hoy traemos nuevos personajes, nuevas aventuras. Nuevas aventuras en este programa, su programa favorito de hoy, Divagancias. Y nuestro tema entonces pues es la resistencia a eso, justamente, a las innovaciones. Por ejemplo, cuando nosotros entramos aquí a esta emisora hubo gran resistencia. ¿Cómo no? Todavía. Sí. Todavía cuando yo entré hubo resistencia y no culpo a la emisora. Sí, es verdad. Pero tú sabes que hay una parte que me gustaría que nosotros aclaráramos. Yo recuerdo que en el programa anterior yo dije que Beethoven era el puente entre el clasicismo y el romanticismo. Y Beethoven no es puente, sino es un ser humano. Ahí hubo un pelón y ofrecemos disculpas. No, pero es el puente de su obra musical. Sí, es verdad. Sí, claro. Entonces, en este caso, yo voy a permitirme aclarar ya algo que dice que el movimiento del romanticismo es un movimiento entre intelectuales y medios artísticos del siglo XVIII. Prevalecen principios de libertad y de subjetividad contra las reglas del clasicismo y el racionalismo filosófico. Se manifestó en las artes, en las letras y en las artes europeas, ¿no? Y en la pintura. Bueno, las artes está involucrada. La filosofía misma. Pero por ejemplo, por supuesto, pero mira, fíjate este detallito. Por ejemplo, un personaje en España que se llamaba Zorrilla,
que ese nombrecito es un poco sospechoso, a mi entender, porque una persona que tenga el apellido Zorrilla quiere decir que era hijo del señor Zorrilla, o si era hijo no reconocido, la mamá era Zorrilla. Bueno, cosa que da claro. No me gustó. Ese jueguito no me gusta. Pero ese Zorrilla, es un famoso hombre de letras porque además el Don Juan Tenorio. Don Juan es de Zorrilla. Es de Zorrilla, claro. De José Zorrilla. Sí. Es lo que es un representante del romanticismo en la España, junto con Becker, Sí. que yo recuerdo ahorita, pero hay muchos más. Y tú sabes quién es. Pero, Laureano, déjame, que me gusta leer esto, porque es un trozo del Don Juan Tenorio, que dice, en los años que han corrido, pero es que tú lo lees muy bien en español, porque tú hablas muy bien. Venga, eso. Vamos a ver. Ajá, vamos a ver si yo continúo. Yo te lanzo el primero. En los años que han corrido desde que yo le escribí, mientras que yo envejecí, mi Don Juan no ha envejecido. Y fama tal que el gozo, que se cree a lo que parece, porque Don Juan no envejece, que yo he de ser siempre mozo. Y hoy el bravo Ducascal os anuncia en su cartel que he de hacer aquí un papel que tengo que hacer ya mal. Yo no soy ya lo que fui, y viendo cuán poco soy, dejo a los que más son hoy pasar delante de mí. Fíjate que es un puro verso. Puro verso. Pero es que este Don Juan es muy famoso. Nosotros hacíamos en la Cátedra del Humor, bajo la dirección de Aníbal, cuando Aníbal la tomó en una especie de revival que se hizo de la Cátedra del Humor. Claro. Un Don Juan Tenorio, escrito por Aníbal, y bueno, yo le metí ahí una ayudadita mínima porque Aníbal manejaba muy bien el asunto del verso, y yo hacía Don Juan Tenorio. Y recuerdo... ¿Quién más puede hacer mejor Don Juan Tenorio en estas épocas en la cual un gran hombre levantador por demás de pasiones altas y bajas, mira, en su vida y en bajadas? Por favor, que decía, ayer recuerdo una frase, y fíjate cómo las cosas no cambian, decía Aníbal, la cosa está tan peluda que Escanone, el gran gourmet, come hasta batata cruda. Con respeto, don Armando. Claro, y el cariño, por supuesto. Claro, y el gran cariño que le tenemos a don Qué hombre Armando. tan bueno para... ¿Cómo no? Pero eso del romanticismo, fíjate, por ejemplo, en Alemania, Goethe, Max Schiller. Esos son, bueno, el romanticismo se expresaba ahí en una cosa que ellos hacían en la escritura, en materia de filosofía. Se expresaban en los fragmentos, utilizaban mucho la idea de no de grandes obras filosóficas, sino de fragmentos inspirados con ingenio. Ajá. Fíjate que hay un personaje también en Francia, en la Francia de ese periodo del cual estamos hablando del romanticismo, y es Víctor Hugo. Ajá. Digno representante del romanticismo. Él escribe una obra que es el Hernani en 1830 y es quizás es el mejor ejemplo dentro de la obra de Víctor Hugo como ejemplo de romanticismo. Y hay algo que yo estoy recordando, Laureano, que leí hace unos cuantos años. Tú sabes que Víctor Hugo era hijo de esos... Te voy a contar la cosa. Hay un personaje que se llamaba Napoleón Bonaparte. Okay. Napoleón, ¿te acuerdas que él se empeñó en conquistar el mundo? Pues? Y algunas mujeres. Y unas cuantas. Sí. La última creo que fue una tal Josefina. Josefina, que fue emperatriz. Pero no fue Josefina Baker, la cantante. No. Pero, esa fue otra. Y él la coronó emperatriz, que además David hizo ese cuadro espectacular de la coronación de Napoleón, del cual además, según tuve conocimiento en una visita a un museo, mira que los museos lo ayudan a uno a entender. Sí, señor. El propio David hizo una copia de ese cuadro, porque si no me equivoco mal, mejor dicho, si no me equivoco, porque uno siempre se equivoca mal. Siempre que uno dice que me equivoco es porque hay algo mal. No, porque uno suele decir, si mal no me equivoco, pero tampoco... Sí, es verdad. Sí. No, si no me equivoco... hay un ejemplar de ese cuadro, uno de los dos que pintó David, en el museo, en el Palacio de Versalles.
Ajá, pero es que Napoleón, cuando lo fue a coronar, el representante de la iglesia, él agarró y le quitó la corona. Al Papa, el Papa. ¿Fue el propio Papa? El Papa estaba ahí, sí, el Papa fue a la coronación, ¿sí? Porque era una época en la cual... ¿Qué pasa? No, me sí. Coronó yo. Yo mismo soy. Eso pasa con frecuencia, yo mismo soy. Sí. Yo soy el Estado. Yo me juramento a mí mismo. Exacto, y cosas así. Eso ha pasado mucho en la historia. La autocoronación. Pero lo que te quería contar de Víctor Hugo es que Napoleón, cuando fue a la campaña a Rusia, su fracasada campaña en Rusia, uno de los generales que se quedó aquí, este general creo que lo metieron preso porque fue desertor, algo así. Déjame acordarme la historia bien. Lo cierto es que este señor estaba preso y la esposa, así es la cosa, y la esposa de un general que estaba con Napoleón era la amante de este señor que se le oponía a Napoleón, que estaba preso. Y entonces le hacía, te lo voy a decir calladito, lo que llaman visitas íntimas. ¿Quién a quién? La señora esposa del general, aquel que estaba allá cayéndose a Napoleón. tiro. No, ay, Laureano, no me confunda. Napoleón tenía un general, muchos generales. Ay, o sea, ¿qué pasa? Ajá. Y entonces ese general tenía una esposa. Y la esposa se quedó aquí. Bueno, aquí no, allá en París. O sea, claro, pero nosotros hablamos como si Sí, estuviésemos en París, porque nuestra mente en el fondo y está en París. entonces ella visitaba, era la amante de ese preso. Ah, caray. ¿Y tú sabes quién eso es lo que nació se de llama ahí? Visita conyugal. Sí, entonces, pero no era el esposo sino era el amante de la señora. Visita amantal. Amantal. ¿Y tú sabes quién nació de esa visita amantal? ¿Quién? Víctor Hugo, No. el mismo de Los Miserables. Qué miserable historia. Ay, ya me cansé. Bueno, entonces Pues sí. vamos a descansar una pausa y ya volvemos. Miguel, ¿de qué es que estábamos hablando nosotros? Que entre tanta cosa que dijimos en el primer segmento de este programa, a mí realmente se me olvidó el tema del programa. ¿Era el romanticismo? No, es la resistencia a las innovaciones. Ah, y por eso tocamos el romanticismo. Por eso que tocamos el tema del romanticismo. Y hablábamos al final de esto, yo echaba el cuento de este personaje que era Víctor Hugo. ¿Quién era Víctor Hugo? Claro. Víctor Hugo dijo una vez lo siguiente, comillas, 2 puntos. No, perdón, 2 puntos, comillas. Engañando. Dijo, Dios hizo al gato para que el hombre supiera lo que es acariciar un tigre. Cierro Sí, comillas. es verdad, sí es cierto. Lo dijo por ahí por 1800 y pico. En la mañana. Lo dijo en la mañana. Pues esas son frases que se suelen decir en la mañana. No, pero ese sentimiento de la razón sobre la razón propio del romanticismo Es realmente el sentimiento. trajo grandes cosas en el mundo de la literatura. Y si tú te vas a ver en el mundo de la literatura de la misma manera, Laureano, aquí en Venezuela, por ejemplo, vamos a remontarnos. Mira este cuadro que te voy a mostrar. ¿Cuál? Este cuadro tan espectacular. Este es un cuadro que se llama Viajero frente al mar de niebla, de Caspar David Friedrich. Ajá. Ese cuadro define el romanticismo. Es un señor que está en lo alto de una montaña y que mira un mar de nubes. Él está de espaldas, él está contemplando. Es decir, ni siquiera se retrata a un ser humano, es el puro sentimiento lo que se retrata ahí. Ese es el romanticismo. Pero fíjate tú que en el célebre cuadro de Lacroix, de la libertad, también es un sentimiento lo que se está allí pintando. Sí, además un cuadro muy hermoso y la libertad además con un seno afuera porque ella es libre. Por cierto, que te iba a comentar algo que dentro de la resistencia a las innovaciones, cuando yo no me acuerdo el nombre del personaje, pero fue la mujer que inventó el brasier. La señora Brasier. La señora, no recuerdo el nombre, creo que es una marca de un brasier por allí, pero no importa. Vamos a buscarlo. El asunto es que ella inventa el brasier y fue una cosa extraordinaria, hizo muchísimo dinero con eso, hasta que llegó la era hippie. Y la mujer empezó a no usar brasier. Eso significó que bajaron las ventas significativamente, de las ventas de brasier me refiero. ¿Qué tal? Y entonces ella dijo, no se preocupen, yo los espero en la bajadita porque hay una cosa que se llama la ley de gravedad. Muy grave. Mira. Cuando empiezan a caer, entonces hay que componerse los brasier. Aquí te tengo la inventora. Existen varias versiones sobre quién inventó el brasier. Según varios textos que hablan del tema, dicen que su creadora es la francesa Hermine Cadol, que en 1889 diseñó el primer modelo de brasier
formado de 2 pañuelos blancos con un trozo de cinta rosa que lo sujetaba en el centro. Era la primera... Sí, también fue la que hizo de las prendas íntimas femeninas también, las que daban por la rodilla, entonces la fue echando para arriba. ¿Quién inventaría el hilo dental que usan las damas? Un odontólogo. No, el de... ¿El de qué? El que usan las damas, que la nueva... Pero estamos, Laureano, estamos en un programa de resistencia a las innovaciones. ¿Tú te resistes a eso? Yo no me he resistido a eso. Yo no sé, y creo que nadie puede resistirse a eso. Eso es realmente irresistible. Irresistible. Eso es bueno, pero no voy Pero vamos a hablar de la moda. Vamos. Una de las grandes resistencias en la historia es a la moda. Claro. Cómo cambia la moda. Y hay un libro, estaba yo recordando también, de un historiador venezolano, Carlos Duarte. Sí, cómo no. Carlos Duarte, uno de los buenos, de los grandes conocedores de historia en Venezuela y un investigador del hecho histórico. Y él escribió un libro que se llama La historia del traje colonial. Cómo no, él sabe además mucho del periodo colonial, sí, y además está muy vinculado a la Quinta de Anauco también. Exactamente, sí. Entonces él escribió un libro, bueno, entre otros libros, escribió esa historia del traje colonial y luego escribió uno que era Juan Lovera, el pintor de los próceres, el mismo que pintó el cuadro célebre del 19 de abril y el cuadro célebre de la firma del Acta de la Independencia el 5 de julio del año 1811. Entonces, Carlos Duarte, cuando escribe su libro La historia del traje colonial, hay un detallito allí que hemos comentado una que otra vez, que la persona que dice que quien le dice a Emparan vuelva a Cabildo no es Salias, no es Vicente Salia, sino que es Feliciano Palacios Hinojosa, un tío del Libertador. ¿Por qué razón llega Duarte a esa conclusión? Porque resulta que quien le dice a Emparan vuelva a Cabildo es una persona que tiene el traje de cabildante, que es un traje diseñado, es una paltolevita, digámoslo así, diseñada por el propio Emparan. Y resulta que, sí, entonces, claro, si Salias no era cabildante, ¿cómo va a tener en ese cuadro de Lovera, que fue quien fue, ¿cómo se llama?, testigo de ese evento del 19 de abril, de todos esos hechos del año 11, ¿cómo va a ser esa persona, Salias, si él no era miembro del Cabildo? Y tenía su traje, y el pintado por Lovera tenía un traje de cabildante. Entonces empieza a averiguar y llegó a esa conclusión. Ahora, te voy a decir una cosa. A ver. Todavía hay resistencia a creer que eso fue así. Y hay resistencia indígena, porque se celebra el Día de la Resistencia Indígena y eso también es una forma de resistencia. Bueno, claro, y hay gente que dice que, pero ¿para qué resistencia indígena? Bueno, llegó el Colón, encuentro de dos mundos. Colón. Y lo de Colón, por cierto, Colón tuvo gran resistencia. Colón presentaba una innovación que él decía que la esfera terrestre podía ser circuncidada. Circuncidada. Sí, o sea, porque se dice que Colón era de origen hebreo. Judío, sí. Claro. Entonces, circuncidada. Sí, pero ¿cómo se te ocurre, Laureano? Bueno, pero se puede. ¿Te imaginas la circuncisión del planeta? De ese tamaño. Sí, bueno. Ok, digamos la circunvalación, pues. Ok, está bien, Entonces se podía llegar a las Indias, navegando hacia el oeste. No hacia el este, sino hacia el oeste. Entonces, claro, fíjate, es una cosa muy interesante porque eso generó resistencia. Y una de las grandes incógnitas de la historia es saber si Colón tenía problemas de dislexia. Porque en vez de ir para la corte del Gran Khan, vino a atracar aquí a Macuro. Es verdad. O sea, él no ha tenido que hacer él al llegar a Canarias ha tenido que volver a agarrar rumbo. Pero fíjate lo que dice aquí. El consejo se reunió porque la reina, la idea le gustó a la reina. Le hizo clic. La idea de Colón. Al disléxico. No, la idea de circunvalar. Si cabe la palabra, la tierra, para llegar a las Indias. Entonces mandó a reunir el consejo para que le diera un consejo de Estado. El consejo se reunió en la Universidad de Salamanca y basándose en la circunferencia aceptada de la tierra
Eratóstenes, que era de 252.000 estadios, porque sabes que los griegos medían en estadios porque ellos eran muy deportistas, ahora que vienen los Juegos Olímpicos y todo eso. Que van a hacer en todo eso. Bueno, cada 4 años unos Juegos Olímpicos. Dictaminó que la distancia, dijo el Consejo, que había a las verdaderas Indias era excesiva y determinó la viabilidad del proyecto como absolutamente imposible. O sea, esto no se puede hacer. Fíjate, es bueno, cada vez que se habla de consejos de Estado, consejos de ministros, ese tipo de consejos, lo bueno es que los consejos que dan son inviables todos y son malos consejos. Desde hace tiempo. Desde hace viejísimo. No hay nada peor para conseguir un consejo que crear un consejo. Exactamente, es verdad. Si quieres que no se haga nada, nombra un consejo. Nombra un consejo. Si quieres que se haga algo, nombra un no nombres consejo, es el consejo que te damos, pues. Te damos un consejo, no nombres consejo. Si quieres escuchar Pero consejos. Tú sabes que hablando de los estadios, y comentaste lo de los griegos como grandes deportistas, yo recuerdo que uno de los grandes zafarranchos que se armaron cuando en el béisbol, el pitcher es el 9º bate. Son 9 peloteros, ¿verdad? Exacto. Primero, segunda, tercera, 3 outfield, un pitcher y un catcher, ¿verdad? Y el umpire. No juega, pero está ahí. Pues. Pero bueno. Primera, segunda, tercera, shortstop, 3 outfielders y un pitcher y un catcher, ¿verdad? Esos son los 9 jugadores. Correcto. Tradicionalmente en el béisbol, desde toda la historia, el pitcher batea. Claro. A menos que sea un bateador muy prominente, entonces no es el último bate, que es el 9º, sino que es un bate, o sea, no es un bate cambur, como dicen en béisbol. Ni un bate quebrado. Ni es un bate quebrado, como dice mi amiga Mari Montes, sino que es un bateador. Pero cuando introdujeron la regla del bateador designado en el béisbol, pues el pitcher lo que hace es lanzar la pelota y luego él se sienta en el dugout para entrar al próximo inning a lanzar. Resulta que esa resistencia para que eso ocurriera, de que el pitcher no bateara, eso es terrible, porque todavía en la Liga Nacional, en las grandes ligas, se mantiene la regla de que el pitcher es bateador. Y en la Liga Americana introdujeron la variante esa de que el pitcher batea. Bueno, todavía hay resistencia a eso. Y aquí en Venezuela, yo recuerdo cuando se introdujo la regla de que el pitcher fuera sustituido por un bateador designado. Claro, eso le da más. El problema es quién lo designa. El manager. Ahí está. Y dígame, bueno, y hay otras reglas así en el béisbol. Sí. Pero Mari Montes sí sabe mucho de eso. Ella sí. Pero, ¿vamos a hacer qué? Vamos a una pausa. ¿Ah, sí? Sí. Pero tú eres el bateador designado. Yo soy el designado para decir que hay pausa. Ok. Y esa bola se va de control. Y el Zulia botó la bola. Ahí botaste la bola, tiburón. Cardenal ya botó la bola. Y si me pillan se va de control. Y el equipo que bote la bola. Y este año queda de campeón. Yo salí con mi panita. Me invito a tomarme un palo de rojo. Yo pensé que era buen pinche. Y el panita me salió que yo. Unión Radio Cultural presentó Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata.